por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Divino origen de la vida humana. El principio alfa y el fin omega. Fin de las filosofías humanas. Caída del reinado del oro. Fin de la dinastía del maldito Osiris. Sí, hijito. El principio de toda vida es el fuego de los soles. Todas las criaturas del planeta Tierra y la Tierra misma se formaron en los soles alfa y omega. Todo salió y se desarrolló de una microscópica chispita. La chispita creció en forma lentísima. Tuvo las formas más imaginarias. Pasó por todos los tamaños hasta llegar al tamaño actual. El crecimiento se debió a las mismas presiones de temperaturas. Hubo temperaturas que son desconocidas. El fuego era al principio de color blanco. Influencia de la leche solar. El fuego dejó una ceniza viviente. Los actuales océanos. De verdad os digo que hasta el agua fue fuego. Y todo elemento lo fue y lo es. La naturaleza es una reencarnación salida del fuego. La vida de un mundo salió de sí mismo. El magnetismo fue creado por las mismas presiones. El fuego produjo movimientos sucesivos. La expansión de los mismos está en la presencia de los mismos, es la sucesión eterna de las ondas omega. Todo fuego produce un calor, que son ondas. La tierra que pisáis es un fogón que se desarrolla en continuo descenso de temperatura. Imaginaos que el hollín de este colosal fogón es la tierra o corteza que pisáis. El fogón aún tiene fuego en su centro. Y llegará un instante dado en un futuro, que se apagará el fogón. Y los movimientos de la naturaleza se volverán lentos. Un proceso lentísimo, que abarcará millones y millones de años. Este proceso dio lugar al nacimiento de criaturas y elementos. Debéis saber distinguir el principio inteligente y el principio primitivo. Adán y Eva y los hombres de las cavernas. El principio inteligente o angelical es el principio del tronco humano. Después de la caída de Adán y Eva, la creación cambió de cualidad y calidad. De angelical se tornó humana. De inmortal a mortal. Es decir, que la intención de vuestro Creador fue que la eternidad fuera permanente en la tierra. La desobediencia de vuestros primeros padres frustró tal deseo. Los elementos mismos se dividieron en sus libres albedríos. Porque ante tal acontecimiento, la tierra dejó de ser paraíso. Lo riguroso de la ley del Padre está en lo más microscópico de la creación. Ya sea en la materia o en el espíritu. El paraíso de Adán y Eva tenía el tamaño de una pelota de ping-pong. Y a partir de este tamaño, la tierra continuó expandiéndose. Con diferente cualidad y calidad en todo su desarrollo. Esa cualidad y calidad la transformó de paraíso a mundo de la luz con influencia de tinieblas. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. El principio de la vida humana comenzó con los cielos abiertos. Porque la tierra tenía destino de paraíso. Al principio no estaban aún Adán y Eva. Porque nadie es primero. Solo el Padre lo es. Y de verdad te digo que al principio hubo tantas criaturas vivientes que ni todas las generaciones que hubo a partir de Adán y Eva lo superan. Al principio todo era microscópico. Y no se daban cuenta de ello. Tal como ocurre actualmente. La Tierra fue al principio planeta bebé. Sus tamaños superan el trillón de trillones. Porque todo empezó por una molécula. Esta molécula era la chispita expansiva. Por lo tanto, todo círculo es expansivo y relativo a su desarrollo. El círculo principia en el Sol alfa y termina en el Sol omega. 3 círculos en la Trinidad solar. El principio, desarrollo y fin. El punto, el ángulo y el círculo.
3 geometrías distintas y un solo origen. De verdad os digo que todo desconocido no es bien recibido. Me refiero, hijito, al principio de nuevo principio. La geometría materialista de tu mundo es la geometría más egoísta que existe. Porque están dominados por el interés. Comercian con el conocimiento. Y de verdad te digo que todos los comerciantes del conocimiento prometieron al Padre no comerciar. No dejarse influenciar por ningún interés. Y de verdad te digo que ninguno que comerció con el conocimiento entrará al reino de los cielos. Más les valdría no haber conocido conocimiento alguno. Sé, hijito, que piensas en tu escritura. Así es, divino Padre Jehová. En las imprentas de este mundo no hacen los trabajos gratis. Así es, hijito. Así es la explotación. Sé que ni mencionando el nombre del Padre, estos demonios dejan de cobrar. En la editorial Kimantú, el llamado gerente general no me dio importancia. Ni el personal con que trataste. Vieron las pruebas. Viajaste con mucho sufrimiento para darles a conocer la más grande revelación de la tierra y ninguno de estos ciegos quiso investigar. Son espíritus mundanos que pidieron en el reino ser los primeros en recibir la revelación. Y son los primeros en rechazarlas. El mundo los conocerá. Ninguno que me despreció entrará al reino de los cielos. Y de verdad te digo que si hubiesen publicado en el instante mismo mi revelación, todos los hijos que trabajan en esta editorial entrarían a mi reino. Era mi divina intención premiarlos. Mas, por los que me despreciaron, ninguno de esta editorial entrará al reino de los cielos. ¿No se les enseñó a estos falsos cristianos que primero están las cosas de Dios? Que las leyes del Padre están por sobre todas las cosas. No se conmovieron ante el Hijo que les envié. Así el mundo no se conmoverá por ellos. Porque serán despreciados por aquellos que por sus egoísmos mundanos no entraron al reino de los cielos. Y todo demonio que se mostró con roca espiritual ante mis escrituras no entrarán al reino de los cielos. Empezando por el árbol que no plantó tu Padre Jehová. La secta vaticana. Los comerciantes de mi palabra. Los que se atrevieron a dividir la fe del mundo en muchas creencias. Habiendo un solo Dios no más. La verdad del Padre no divide a sus hijos. Los divinos mandamientos fueron dados por igual para todos. Y de verdad os digo que la divina revelación no saldrá de templo alguno, ni de filosofía que divida al mundo alguna, ni de iglesia alguna. La revelación sale de los humildes, porque ellos son los primeros en el reino. Comerciar mi ley o bendecir las malditas armas con que se matan mis hijos no tiene nada de humildad, es lo opuesto. Es soberbia. ¿No se os enseñó, falsos profetas de mi palabra, no matarás? ¿Por qué entonces bendecís al demonio de las armas? ¿Por qué las legalizáis? No os extrañen, por lo tanto, que la divina revelación no os tome en cuenta para nada. El Creador de toda justicia no premia la injusticia. La castiga. Y de verdad os digo, demonios, que vosotros seréis los primeros en ser castigados. Así como dividisteis a mi rebaño en falsas creencias, así seréis divididos vosotros. Con la vara que medisteis, seréis medidos. Vuestras enseñanzas son falsas, porque ningún llamado cristiano, por vuestra culpa, entrará al reino de los cielos. Vosotros pactasteis con el oro. Nunca debisteis haber reconocido el poder del oro. ¿No se os enseñó, hipócritas, que no se puede servir a dos señores? O se sirve al Padre sin violar su ley, o se sirve al oro. De verdad os digo que vosotros dividisteis al espíritu humano. Y ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Nadie salió dividido del reino en su concepto con respecto al Padre. Porque mis divinos mandamientos son comunes a todos. A nadie dividen. ¿No se os enseñó que solo Satanás se divide a sí mismo? Vosotros, demonios, sois los violadores de mi ley. No tuvisteis la capacidad moral para mantener la unidad del mundo.
Porque hicisteis alianzas con los demonios del oro. Y de verdad os digo que sois los seguidores del maldito Osiris, el faraón que enseñó al pueblo de Israel a codiciar el oro. De verdad os digo que vuestras inclinaciones a violar mis divinos mandatos no es de ahora. Su causa se remonta a la era faraónica. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? De otras existencias viene vuestra imperfección. De otro nacer de nuevo que ocurrió en otra época. Y de verdad os digo, espíritus religiosos, que en la era faraónica creasteis el materialismo de esa época. Inculcasteis a mi primera semilla galáctica la adoración de muchos dioses. He aquí el origen de vuestra tendencia a personificar en imágenes materiales lo que es de Dios. Y lo que es del Padre no está en vuestros templos materiales. Está en la misma criatura. Está en sus mismas ideas. ¿No se os enseñó, espíritus atrasados, que Dios está en todas partes? Estoy también en toda idea de todo ser pensante. Y si estoy en las ideas de mis hijos, ¿por qué engrandecisteis los templos materiales? ¿No dice mi divino mandato, no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna? Sois los anticristos de mis escrituras. Porque basta violar en el más microscópico grado mis divinos mandatos y se es un anticristo. Han habido muchos anticristos. Mas, vosotros demonios, sois los mayores. Porque los otros anticristos fueron influenciados por las injusticias del mundo. Injusticias que vosotros, falsos profetas de mi palabra, aprobasteis. ¿No hicisteis pacto con el capitalismo? ¿No coronasteis y bendecisteis a sus reyes? ¿No le bendecisteis sus armas? ¿Sois o no sois el anticristo? Hicisteis lo contrario a los mandatos, tal como lo hicisteis en la era faraónica. Es por eso que dije a mi primogénito, por telepatía viviente, sobre esta roca construiré mi iglesia, y sobre ella no prevalecerán las puertas del infierno. Esto último significa que solo la justicia del Padre prevalece. Roca significa dureza espiritual en el reino de los cielos. Cuando mi divino Hijo Solar os lo dijo, lo hizo mirando el futuro. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? La Trinidad está en todo lo imaginado. Está también en los tiempos. Pasado, presente y futuro. Y de verdad os digo que lo que mi divino Hijo vio en vuestro futuro fueron vuestras mismas violaciones. Él vio cómo perseguíais a los primeros cristianos por rivalidades religiosas. Divino Padre Jehová, veo colosales hogueras. Y veo muchos seres retorciéndose de dolor. Así es, hijito. ¿Ves lo que vistes en el pasado? Estos demonios cayeron en el error desde el mismo instante en que se proclamaron tus seguidores. Olvidaron que los humildes, siendo los primeros, ellos tenían el divino derecho a enseñar la nueva doctrina. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino un humilde que uno que fue religioso. El humilde no lleva el pecado de dividir al mundo. El religioso lo hizo. Lanzó la primera piedra. Y de verdad os digo que ninguna criatura humana debió lanzar piedra filosófica alguna. No se os mandó ser humildes por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que los culpables de las causas de todas las piedras primeras que mis criaturas lanzaron recaen en los que crearon el sistema de vida humano. He aquí a vuestro demonio. Y no hay otro. Toda injusticia material ha salido del demonio del llamado capitalismo. Son los únicos causantes de la infelicidad material en vuestro mundo. Y de verdad os digo que os quitaré de encima a todo demonio explotador, a todo ambicioso, a todo inmoral en vuestra convivencia. Y no quedará escandaloso alguno. Demonios de la estirpe faraónica. Estirpe significa en ciencia celeste lo peor de la especie. Y de verdad os digo que toda autoridad terrenal que pudiendo haber cortado de raíz las modas inmorales y no lo hicieron, no entrarán al reino de los cielos. Fueron ciegos con respecto a la moral del Padre. Más les valdría no haber pedido ser autoridad en la tierra. A toda llamada autoridad
se le exige más. El llamado capitalismo, que es vuestro yugo, empezó con la maldita era Osiris, cuya filosofía dice, solo el oro. De esta filosofía ha salido toda una gama de espíritus explotadores, ambiciosos, astutos, acaparadores, tramposos, jugadores, mafiosos, imperialistas, monopolistas y todo lo peor que tiene vuestro mundo. Y de verdad os digo que si el mundo no los hubiese conocidos, todos vosotros entraríais al reino de los cielos. Siempre que no hubiesen los hombres creado las llamadas religiones o cualquiera otra filosofía que divide al espíritu. Todos vosotros al salir de mi reino no salisteis divididos en creencias. Porque la verdad en el reino es una sola. Un mismo Dios no más. Y prometisteis al Padre retornar igual. Mas, de verdad os digo, que ninguna criatura humana ha retornado igual. He aquí vuestra lucha entre el bien y el mal. El bien unifica y el mal divide. Vuestras 318 virtudes de vuestro pensar se ven obligadas a tomar diferentes determinaciones. Pues poseen un libre albedrío, tal como lo posee el espíritu. Porque nadie es desheredado. Tanto derecho tiene el espíritu como la virtud. Todo lo que hace el espíritu repercute en las 318 virtudes, que son vuestra arca de alianzas vivientes. Y cuando el espíritu es dividido entre dos señores o dos o más filosofías, las virtudes también se dividen. Porque tienen derecho a la opinión y a escoger. Y cuando esto sucede, el espíritu queda solo. Queda en tinieblas porque las virtudes de la luz lo abandonaron por causa de que el espíritu escogió la división. ¿Comprendéis ahora, demonios de la roca, el abismante significado de las parábolas? No se puede servir a dos señores, o aquella. Solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo, espíritus atrasados, que por vosotros ningún espíritu humano ha entrado, ni entrará al reino de los cielos. Porque los habéis dividido en espíritu. Por vosotros, demonios, las mentes humanas están confusas ante tantas religiones. Las habéis hecho dudar. Y de verdad os digo que todo el que hizo dudar no entrará al reino de los cielos. Toda filosofía o ciencia humana que dividió mentalmente a mis hijos no conocerá el reino del Padre. Os acuso ante los humildes de corazón de comerciar y escandalizar con mi divina ley. ¿No salió de vosotros, inmorales, el matrimonio pomposo? De verdad os digo, matrimonios del mundo, que todos aquellos que contrajeron matrimonio con pompa e hipocresía no entrarán al reino de los cielos. No se puede servir a dos señores. Y vosotros servisteis al Señor de la pompa y olvidasteis que en muchas partes del mundo mis humildes no tenían ni qué comer. Matrimonios hipócritas, sois los edificios blanqueados por fuera y corrompidos por dentro. Y de verdad os digo que todo matrimonio que se efectuó en templo material alguno no es válido ante el Padre. Porque los templos materiales y las religiones no están en mis escrituras. Las llamadas religiones o filosofías que dividen al mundo son desconocidas en el reino de los cielos. Las religiones pertenecen a las mentes humanas. Es una consecuencia del libre albedrío humano, que interpretó mis escrituras según sus intereses y conveniencias. Lo único que se conoce en el reino es el trabajo. Lo que se gana con el sudor de la frente. El mérito espiritual. Lo que cuesta. Y mientras más cuesta un deseo, mayor es el premio en el reino de los cielos. La adoración material nunca fue del agrado del Padre. Porque el mérito en su cualidad y calidad es microscópico. Porque de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que trabajó humildemente toda una vida que uno que me adoró toda una vida. Y de verdad os digo que el trabajo mismo es el templo y la más elevada adoración al Padre. En la adoración de la fe, la criatura hace uso de su libre albedrío. Lo moldea según su voluntad. En el trabajo la criatura complace al Padre. Imita lo que su divino libre albedrío expresó, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quise decir, en otras palabras, solo con mérito entrarás al reino. Sé que todos deben pedir al Creador.
puesto que todo lo he creado. Mas, el mérito es. Y es más fácil que entre al reino uno que complació al Padre según sus mandatos que uno que se dejó llevar por sus impulsos y le adoró materialmente. De verdad os digo que no quedará en este mundo templo material alguno. Porque árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Todo lo que se hizo fuera de mis escrituras, nada quedará. La doctrina del Cordero sustituirá lo que no fue hecho. Y de verdad os digo que por primera vez en este mundo se tomarán en cuenta mis escrituras. Solo se sirve a un solo Señor. A un solo Dios no más. Vuestra época por servir a muchos señores, por servir a intereses mundanos de los más ilusionados, hizo que ninguno de vosotros entre en mi reino. He aquí vuestra prueba en la vida. Soportasteis a la legión de Satanás, que os dividió en espíritu y en materia. Las llamadas religiones os dividieron en espíritu y los llamados ricos os dividieron en lo material. Pues unos son ricos y otros son pobres. Vosotros mismos escogisteis esta forma de vida, con todas sus consecuencias. Y prometisteis al Padre no dejaros influenciar por los demonios. Mas, escrito está que este mundo volvió a caer. Porque todos vivisteis ilusionados. Vuestra suprema aspiración no fue servir al Padre, por sobre todas las cosas. Vuestra aspiración fue el de haceros rico, con el mínimo esfuerzo y en el más corto tiempo. Y muchos para lograrlo, llegaron incluso a matar, levantar falsos testimonios y mentir. De verdad os digo, que a pesar que se puede ser rico por esfuerzo y trabajo, tal filosofía no la enseñó el Padre. ¿No se os dijo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos? Y de verdad os digo, que no existe rico alguno, que no haya engañado a sus semejantes. Si no fuisteis capaces de cumplir con los mandatos del Padre, menos capaces sois de escapar a la influencia del oro que tomasteis por sistema de vida. Y de verdad os digo, que ni vuestros guías ciegos, ni ningún poder humano, os librará del llorar y crujir de dientes que se os aproxima. Porque todo el que vivió por oro, no será resucitado en carne nueva el año 2001. ¿Por qué os dividisteis sirviendo al bien y al mal? Vuestro todo sobre el todo, dejó de serlo. Y el poder y el brillo magnético del Hijo primogénito pertenece a un todo que no se divide. Sirve a un solo Señor. Y no os resucitará. Y de verdad os digo, que todo resucitado en carne, volverá a ser niño de 12 años. ¿No se os enseñó, que todo niño es el primero en el reino? Lo es también en el juicio final. Y de verdad os digo, violadores de mi ley, que el milenio de paz se inicia con filosofía de niño. Salida de la inocencia. Y no de vuestras filosofías adultas y corrompidas. Ninguno de vosotros está entre mis escogidos. Seguiréis vuestro destino de mortalidad. Porque los libertinos como vosotros, solo se han labrado la muerte. Tuvisteis toda una vida para escoger el camino del reino. Mas, la comodidad, la ilusión, los intereses efímeros y las influencias que solo sirven al oro, os condenaron. Y de verdad os digo, que todos aquellos que se dejaron influenciar por vanidades del mundo, no entrarán al reino de los cielos. Porque no se puede servir a dos señores. Y todos aquellos inmorales que siendo hombres, vistieron como mujer. Y todas aquellas escandalosas que siendo mujeres, vistieron como hombres. Ninguno entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, que los padres que los criaron, tienen también su culpa. Y de verdad os digo, que vuestros hijos e hijas os maldecirán por ser padres ignorantes de mis escrituras. Y de verdad os digo, que de todo un puntaje de vida escandalosa, 1/3 se le quita a los escandalosos, y se suma al puntaje de sus padres. Puntaje de tinieblas es. Y de verdad os digo, que todo escandaloso, o escandalosa de moda, deberán sumar todos los segundos que duró en ellos, la moda escandalosa. Todo puntaje y toda justicia se inicia a partir de los 12 años.
Y si los niños y la inocencia vio vuestra escandalosa manera de vestir, vuestro puntaje de tinieblas sea multiplicado por 3. Y por cada segundo transcurrido, corresponde una existencia de expiación que deberéis cumplir en lejanos mundos, fuera del reino de los cielos. Vuestra eternidad espiritual se pesa y se juzga en eternidad. 1 trillón de trillones o infinitamente más de mundos o de existencias son menos de un instante ante el Creador. Si todo espíritu nace de nuevo, cumple existencias por toda su eternidad. Nada tiene límites en el Padre, ni la herencia que representan sus hijos. Y los que se mostraron desnudos ante el mundo, malditos son. Y pobres de aquellos que hablen a un maldito, porque se harán cómplices, y la ley recaerá sobre ellos. La palabra maldito significa espíritu del mal. Y todo maldito es arrebatado por las tinieblas cuando deja la vida, porque ni su ángel de la guarda se queda con él, aunque lo quisiera. Y de verdad os digo que infinitas veces los ángeles de la guarda con divinas lágrimas en sus ojos abandonan a su discípulo, cuando éste es maldecido por la ley del Padre. Y en microscópicos e invisibles platillos voladores emprenden el retorno al reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La maldición tiene infinitos grados, porque no sois el único mundo del universo. Hay maldiciones que hasta el mismo Satanás tiembla, porque una tiniebla aplasta a la otra. Y de verdad os digo que ni las tinieblas ni la luz tienen límites. Las tinieblas son producto de las imperfecciones de los hijos de la luz. Mi tiempo no es como vuestro tiempo. En mi tiempo gravitan los mundos del ayer, de hoy y del mañana. Mi tiempo es eterno y dentro de él están los tiempos relativos como el de vuestro mundo. Mi tiempo es persistente a todo lo imaginado. El tiempo divino crea a los tiempos materiales. Y todo tiempo material vuelve al tiempo divino. Porque todo lo que sale del Padre retorna al Padre. Hasta vuestros invisibles microbios retornan a su lugar de origen. Y de verdad os digo que todo maldito pasa de la tierra a las tinieblas. Porque nadie de la luz le defiende. Solo el Padre puede. Mas, todo se cumple según el grado de conciencia de cada uno. De vosotros mismos sale vuestro destino. Porque cada uno se hace su propio cielo. Vuestras ideas son vuestros jueces. Porque toda idea habla en el reino de los cielos. Toda microscópica idea se vuelve gigantesca en el reino. ¿No se os enseñó que todo humilde es grande en el reino? ¿Y quién más humilde que vuestras propias ideas? Que las sentís y no las veis. La idea es una onda física que después de ser pensada, viaja al espacio. Es una microscópica armonía salida de vosotros. La idea provoca ruidos que vosotros jamás captaréis. La idea es expandible como el universo mismo. Lo que tiene lo microscópico, lo tiene también lo colosal. Nadie es desheredado. La idea siendo microscópica es la semilla de la eternidad. Porque de una idea brota un colosal planeta. Hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y todo planeta fue chiquitito. La idea que emanáis sale de vosotros en forma lineal y se torna circular a medida que se expande por el universo. He aquí el alfa y la omega. La línea y el círculo. Toda geometría nace simultáneamente en la materia y el espíritu. Vuestro cuerpo es carne y espíritu. Y vuestra herencia contenida en la idea es la eternidad de vuestra filosofía. Y de verdad os digo que os extendéis por el infinito. Mas no entraréis al reino de los cielos. Porque sois microscópicos y a la vez violadores de mi ley. Es por esta causa universal que toda escritura del Padre os viene enseñando a través de los siglos a ser bueno y no malo. El que fue bueno en la vida no cesó de crear paraísos. Pues la filosofía que pensó en su cualidad y calidad hacen que su fruto sea un planeta paraíso. Y el que fue malo no cesó de producir futuros infiernos. Toda idea contiene una filosofía viviente.
Y de verdad os digo que las futuras criaturas que habitarán el planeta, cuyo origen salió de vuestra idea, tendrán la misma filosofía de vuestro pensar. Las creaciones del Padre son infinitas y colosales. Y las vuestras microscópicas. Así comenzaron los colosales soles primogénitos del macrocosmo. Fueron microbios o ideas para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Y aún siguen expandiéndose. Porque todo lo que ha salido del Padre no tiene límites. Jamás se le conocerá límite alguno. Uno que creyó sobrepasar el límite del Padre, el mundo lo conoció por Lucifer. Y no se dio cuenta que el límite era el mismo. Satanás se dividió a sí mismo. Sus virtudes de ángel de luz se repartieron por el universo y su limitado poder no volvió a reinar más en el reino. De verdad os digo que a todo malo y perverso le ocurrirá igual. Porque todo malo y perverso es también un demonio viviente. Las influencias del reino se llevan a los lejanos planetas. En cada espíritu existe saturación de tinieblas y luz. Porque de magnetizaciones mayores e infinitas salisteis. Todo lo que tenéis vosotros en miniatura existe en grado colosal en el macrocosmo. Y sois una microscópica parte de él. Toda reencarnación es hecha en donde no existe límite alguno. Ni en la materia ni en el conocimiento. El lugar de vuestras reencarnaciones sigue creando criaturas. Se acabarán los actuales universos, nacerán otros, y ese lugar seguirá aún creando. Y de verdad os digo que tales lugares se cuentan por infinitos. Ni el número de los granos de arenas que contienen vuestros desiertos os pueden dar un cálculo. Todo es expandible en todos los instantes imaginables en la creación del Padre. Las expansiones ocurren en todas partes. Arriba y abajo. Cada idea que genera cada mente es una futura expansión que no se detendrá jamás. El universo es expansivo y pensante. Toda mente genera universos que no se detendrán jamás. El movimiento eterno sale del Padre y lo reciben los hijos. El espacio y el tiempo se vuelven materia en el macrocosmo. Se vuelven planetas y también espíritus solares. Porque materia y espíritu son una misma cosa. Salidos de una misma ley. Y manifestados por un instante en infinitas formas. Formas que no tienen fin. Vuestro mundo es un mundo de la carne. Un sistema de vida casi totalmente desconocido en el universo. Los mundos del macrocosmos representan lo más conocido. Y son a la vez los desconocidos. La forma inaudita en que el universo se expande hace que todo mundo que pasó por importante deje de serlo en un instante. La gloria universal representa un minúsculo ante la gloria del Padre. Todos los universos dentro del mismo universo emulan al Padre. Porque habiéndolo creado todo, todos poseen su herencia. Lo que es del Padre es también del Hijo. Y lo del Hijo es del Padre. He aquí el divino comunismo celestial. El amor común del Padre, reencarnado en el Hijo, trae el equilibrio en planetas donde las tinieblas sembraron desequilibrio. Tal como ocurre en vuestro mundo. En que el eje polar de la Tierra está desviado en 42 grados. Desequilibrio que comenzó en el mismo instante en que la serpiente faraónica tentó a vuestros primeros padres terrenales. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.